Hoy quiero que hablemos un poco del don de lengua, que es algo que por ahí no se entiende bien, es algo que por ahí siempre está en discusión o por ahí no sé, es como que es un tema que hay que hablarlo. Tenemos que empezar diciendo que la comprensión de las lenguas manifestadas en Corintios requiere primeramente la identificación del propósito original del don de lengua. Jesús prometió que los discípulos hablarían en lenguas en el contexto de la misión evangélica, cuando debieran anunciar el reino de Dios, comenzando por Jerusalén y yendo entonces por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra, según Hechos 1:8. Todo esto para cumplir la misión entre personas que hablaran lenguas que los apóstoles no sabían manejar. Cristo prometió el don, según Marcos 16:17, de hablar nuevas lenguas. En Hechos se encuentra el inicio del cumplimiento de esta promesa. Los que escucharon la predicación de Pedro dijeron, les oímos hablar cada uno en nuestra lengua. Entonces esa es la famosa frase de Hechos 2:8. Pero bueno, hay que entender que el don, por lo tanto, tiene un propósito claro y este es de la evangelización. Claro, entra un punto acá, porque hay denominaciones cristianas que dicen que para recibir el don de lenguas, o los que reciben el don de lenguas, son simplemente aquellos que recibieron el Espíritu Santo. O sea, si yo recibí el Espíritu Santo, inevitablemente tengo que hablar en lenguas. ¿Qué es el don de lengua? Muchas religiones dicen que para todos aquellos que no hablan en lengua, no han recibido el Espíritu Santo. Y esto obviamente choca con la Biblia, con el Nuevo Testamento, ya que muchas personas en el Nuevo Testamento recibieron el Espíritu Santo, pero no hablaron en lenguas. Entre los diferentes relatos del bautismo del Espíritu Santo, solo hubo tres manifestaciones de lengua. Entre los demás, ese fenómeno no ocurrió. Y vamos a ir viendo esto. Del estudio de estos textos se concluyen que las personas fueron bautizadas por el Espíritu y no hablaron en lengua, aunque fueran temerosas de Dios y vivieran en el Espíritu. Esto es algo muy interesante. Por ejemplo, el ángel le dijo a Zacarías que su hijo Juan el Bautista sería lleno del Espíritu Santo. En Lucas 1:15. No obstante, el profeta nunca hizo milagro ni habló en lengua. Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo, pero no habló en lengua en todo su ministerio. Este también es el caso de los 7 diáconos descritos en Hechos 6:3, que la Biblia dice que fueron llenos del Espíritu Santo y que no hablaron en lenguas tampoco. Esteban era un hombre lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales, y no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, dice la Biblia. Pero sin embargo, Esteban tampoco habló en lenguas. Dice que los samaritanos creyeron y los apóstoles le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo, Hechos 8:17. Pero tampoco hablaron en lenguas. Pablo fue lleno del Espíritu Santo, resucitó a un muerto y curó enfermos, pero no hay registro de que haya hablado en lengua como un don espiritual, aunque hablara varias lenguas con habitualidad natural. O sea, Pablo no hablaba solo hebreo o arameo, ¿no? Hablaba posiblemente también griego. Entonces, estos ejemplos dejan claro que el bautismo del Espíritu
no siempre se da con manifestación de lenguas. ¿Por qué entonces algunas personas hablan o hablaron en lenguas cuando fueron bautizadas con el Espíritu? Pedro y los demás apóstoles necesitaban ver esto a fin de que entender de que Dios estaba derribando la barrera étnica establecida por los judaizantes. Fíjense el propósito que tenía aquí el don de lenguas. Pablo, dice la Biblia, que impuso las manos sobre los conversos de Apolo en Éfesos, bautizándolos en el bautismo de Juan, y ellos hablaron en lenguas y profetizaban. O sea que Pablo les puso las manos, ¿no?, a personas que fueron bautizadas en el bautismo de Juan, y ellos hablaron en lengua y profetizaron. Esto está en Hechos 16, 6. Al igual que en el caso de Cornelio, quien oyó hablar en lenguas a esas personas de Éfeso supo que profetizaban. Lo que indica es que la lengua que hablaban eran comprensibles. La manifestación del don sirvió para señalar la superioridad de Jesús sobre Juan el Bautista y para dar evidencia de la diferencia de la vida en el Espíritu Santo, en cual estos creyentes acababan de entrar. Es notorio también que con el don de lengua fueron habilitados para trabajar por las personas de alrededor de Éfesos, de Asia Menor, y de la cual ellos no hablaban esa lengua. Entonces, el estudio de los textos donde hubo bautismo del Espíritu Santo muestra que el don de lengua solo fue dado en el contexto de la predicación del Evangelio. El don de lengua se manifestó asociado a la predicación del Evangelio a los gentiles, confirmando que esto era su objetivo principal. En la casa de Cornelio, por ejemplo, cuando el don sirvió como confirmación del bautismo del Espíritu. Esa comprobación no fue dada para las personas bautizadas, Cornelio y su familia, sino para los creyentes judíos que necesitaban ver que había llegado la hora de la predicación a los gentiles. Y eso fue legitimizado con el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, para Cornelio y su familia, no fue la evidencia de hablar en lenguas, fue para los otros judíos que estaban ahí y que por ahí tenían todavía esa como duda o tenían ese celo de decir, no, nosotros somos los únicos que somos el pueblo de Dios, y ahí con el bautismo del Espíritu Santo. La razón lógica para el don de lengua era la avanzar y romper las barreras lingüísticas. Obvio, en el Imperio Romano había muchas personas que se hablaban diferentes lenguas, pero eso no iba a ser un impedimento para cumplir la misión. El propósito del don de lenguas, es importante entender, era establecer la comunicación entre dos personas de idiomas diferentes en el contexto de la evangelización. Es importante destacar que no hay ninguna evidencia de que el mensaje presentado en Hechos 2 haya sido traducido por un tercero. Al contrario, los apóstoles hablaban en lenguas y cada uno los oía hablar en su propia lengua. Entonces, aquí hay que destacar algo. En las 3 veces que se dio el don de lengua propiamente dicho después del bautismo del Espíritu Santo, tenía un propósito evangelizador. Primeramente, en el Pentecostés, porque no había ningún traductor y todos los oían hablar en su propia lengua. Segundo, tenemos que hablar de Cornelio y su familia. Ya recordemos que cuando leemos la historia en Hechos, ya Pedro no quería ir. Y el Espíritu, Jesús le muestra una visión donde dice, no llames tú inmundo a lo que yo ya limpié. Hablando de que Pedro todavía no había empezado a cumplir la tarea que Jesús le encomendó, que era ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Entonces, y en el caso de Pablo también, porque esos que habían sido bautizados
Pablo le dice, ¿escucharon hablar del Espíritu Santo? Y ellos no, ni sabíamos que existía. Entonces Pablo les impuso las manos y al ser derramados por el Espíritu Santo se mostraba esa diferencia entre lo que hacía Juan y lo que hizo Jesús en la vida de esas personas. El Nuevo Testamento no ofrece entonces apoyo a la teología carismática acerca de las lenguas como evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Si alguien te dice que si no hablas en lenguas, no tenés al Espíritu Santo, bíblicamente no hay fundamento para esto. Porque hay más ocasiones donde se derramó el Espíritu Santo y no hubo don de lenguas que donde sí. Y cuando hubo el don de lenguas siempre fue con un propósito de evangelismo. Siempre es un propósito de expandir el evangelio al resto del mundo. El don de lengua, como todos los dones espirituales, es para la edificación de la iglesia y es para expansión del evangelio para todos aquellos que quieran escuchar el mensaje de Dios. En pocas palabras, ¿hay gente que tiene don de lengua? Sí, porque es como que yo, que hablo español y no hablo alemán, me encuentre con un alemán y empiece a hablar en español y la persona me entienda perfectamente. Entonces ahí está la manifestación del don de lenguas. No en el sentido de que yo pronuncie palabras, sonidos guturales, todas esas cosas, ni yo entienda lo que digo y la gente me error tampoco. ¿Para qué? ¿Para qué es eso? Así que nada, en otro video vamos a estudiar, porque sé que te queda ahí, lo que es Primera de Corintios 14, donde entra también este tema sobre el don de lenguas. Si tenés alguna duda, la puedes dejar en los comentarios. Te invito a que compartas este video para que más personas conozcan de Jesús y de su mensaje.